Me encontré nuevamente andando en una tierra familiar cubierta de nieve. Un cielo gris de atardecer cubre el sol. El aire está húmedo y helado. Se me ha acercado uno que no tiene aspecto de ser confiable. Sobre todo tiene un solo ojo y además un par de cicatrices en el rostro. Viste de forma pobre y sucia, es un vagabundo. Tiene una barba negra, rastroja, que no ha visto una navaja mucho tiempo. Tengo un buen bastón por si acaso. Hace un frío terrible. Yo concuerdo con lo que él comenta acerca del frío. Tras una prolongada pausa pregunta: ¿A dónde va usted? Y le respondo: voy hasta el próximo pueblo, donde pienso pasar la noche en un hospedaje. Y él me dice: yo también quiero hacer eso, pero difícilmente consigo una cama. Le pregunto: ¿le falta dinero? ¿No tiene trabajo? Y me dice: sí, son tiempos malos. Hasta hace un par de días tenía trabajo con un cerrajero. Después no tuvo más trabajo y ahora estoy de viaje y busco trabajo. Le pregunto: ¿no quiere trabajar con un campesino? En el campo siempre falta mano de obra. Y él me dice: no me gusta trabajar para un campesino. Eso significa levantarse temprano en la mañana. El trabajo es pesado y la paga es modesta. Y le digo: pero en el campo siempre es mucho más bello que en una ciudad. Y me responde: el campo es aburrido, no se ve a nadie. Bueno, pero también hay gente en el pueblo, le digo. Pero uno no tiene ningún estímulo espiritual, los campesinos son toscos, me dice él. Lo miro asombrado. ¿Qué? ¿Este además quiere un estímulo espiritual? Más vale que mejor se gane su sustento honradamente y una vez que haya hecho esto, podrá pensar en el estímulo espiritual. Pero dígame, ¿qué tipo de estímulo espiritual tiene en la ciudad? Al anochecer uno puede ir al cinematógrafo, es grandioso y es económico. Ahí se ve todo lo que sucede en el mundo, me responde. No puedo dejar de pensar en el infierno, por cierto. Ahí también hay cinematógrafos para aquellos que despreciaron este instituto en la tierra y no ingresaron porque les gustaba a todos los demás. ¿Qué es pues lo que más le ha interesado en el cinematógrafo?, le pregunto. Y él me responde: se ve todo tipo de proezas asombrosas. Había uno que corría sobre las casas, otro llevaba la cabeza bajo el brazo, otro incluso estaba parado en medio del fuego y no se quemaba. Sí, es curioso todo lo que puede hacer la gente. Y esto es lo que el hombre llama estímulo espiritual. En efecto, esto sí parece curioso. ¿Acaso nos llevan también los santos las cabezas bajo el brazo? ¿No levitan también los santos Francisco e Ignacio y los 3 hombres en el horno de fuego? ¿Acaso no es también una idea blasfema considerar el Acta Sanctorum como un cinematógrafo histórico? Ay, los milagros de hoy en día son simplemente menos míticos que técnicos. Contemplo a mi acompañante con enternecimiento. Él vive la historia del mundo. ¿Y yo? Seguramente eso está muy bien hecho. ¿Ha visto empero alguna otra cosa por el estilo?, le pregunto. Y él me dice: sí, vi cómo fue asesinado el rey de España. Pero si él no fue asesinado, le digo. Y él me dice: bueno, eso no importa, entonces fue algún otro de estos malditos reyes capitalistas. Por lo menos uno ha sido liquidado. Si tan solo se los eliminara a todos, entonces el pueblo sería libre. No me atrevo a decir ya nada más. Guillermo Tell, una obra de Friedrich Schiller, en efecto. El hombre se encuentra en el medio de la corriente de la historia heroica. Uno que da la noticia del asesinato del tirano en los pueblos adormecidos. Hemos llegado al hospedaje, una taberna de campesinos, una sala algo limpia. Algunos hombres están sentados tomando cerveza en un rincón. Soy reconocido como señor y conducido al mejor rincón, donde un paño a cuadros cubre la punta de una mesa. El otro se sienta en la otra punta de la mesa y decido que se le sirva una regia cena.
Él ya me mira lleno de expectativa y hambriento, con su único ojo. Y le pregunto, ¿dónde ha perdido su ojo? En una pelea, pero al otro le di una buena puñalada. Él recibió, después de 3 meses de cárcel. A mí me dieron 6. Pero era hermoso estar en la prisión. En aquel entonces era un edificio totalmente nuevo. Yo trabajaba en la cerrajería. No había demasiado para hacer, pero sí suficiente para comer. La prisión no está para nada mal. Miro a mi alrededor para asegurarme de que nadie escuche cómo converso con un expresidiario. Sin embargo, nadie parece haberlo notado. Aparento haber llegado a una reunión honesta. ¿Hay también en el infierno prisiones para aquellos que nunca han estado allí en vida? A propósito, ¿no es un sentimiento particularmente bello haber llegado una vez hasta abajo de todo, al fondo de la realidad, donde ya no se puede bajar más, sino como mucho subir? ¿Dónde por una vez se tiene delante toda la altura de la realidad? Y él me dice, luego me senté tranquilamente en el pavimento porque me expulsaron del país. Entonces fui a Francia. Ahí estuvo lindo. ¿Qué condiciones impone, por cierto, la belleza? De este hombre se puede aprender algo. ¿Y por qué tuvo esa pelea? Fue por una muchacha. Tuvo un niño ilegítimo de él, pero yo quería casarme con ella. Al margen de eso, ella era una persona recta. Luego ya no quiso saber nada más. No he vuelto a escuchar nada de ella. ¿Qué edad tiene usted ahora? Voy a cumplir 35. Solo tengo que tener un buen trabajo. Luego ya nos podremos casar. Yo voy a conseguir uno. Por otro lado, tengo algo en el pulmón. Pero eso ya va a mejorar. Le da un fuerte ataque de tos. Pienso que ese no es precisamente un panorama prometedor, y admiro en silencio el optimismo imperturbable del pobre diablo. Después de la comida me voy a la cama en una alcoba pobre. Escucho cómo el otro tiende su lecho al lado. Tose varias veces, luego se hace silencio. Pero repentinamente vuelvo a despertarme por un gemido y un regurgitar extrañamente inquietantes, mezclados con una tos medio asfixiada. Escucho tenso, no hay dudas, es el otro. Parece algo peligroso. Doy un salto y me visto con lo imprescindible. Abro la puerta de su alcoba. La luna entra de lleno en la habitación. El hombre yace vestido sobre un saco de paja. De su boca fluye una oscura corriente de sangre y forma un charco en el suelo. Gime medio asfixiado y expectora sangre. Quiere levantarse, pero vuelve a caer. Me apuro para sostenerlo, pero veo que la muerte ya ha tendido la mano sobre él. Está completamente manchado de sangre. Mis manos están cubiertas de sangre. Un suspiro dificultoso se bate en él. Luego se disuelve toda la rigidez. Una suave contracción sobrevuela sus miembros. Y finalmente todo queda mortalmente tranquilo. ¿Dónde estoy? ¿Hay también en el infierno casos mortales para aquellos que nunca han pensado en la muerte? Contemplo mis manos cubiertas de sangre como si fuera un asesino. ¿Acaso no es mi hermano aquel cuya sangre impregna mis manos? La luna dibuja en negro mis sombras sobre la pared blanca de la alcoba. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué este horrible espectáculo? Miro, interrogante, a la luna como a un testigo. ¿A ella qué le importa? ¿No ha visto ya cosas peores? ¿No ha alumbrado ya los ojos quebrantados de cientos de miles? A sus montañas anulares de eterna duración. Esto seguramente les da lo mismo. Uno más, uno menos. La muerte. ¿Acaso no descubre ella el terrible engaño de la vida? Por eso a la luna también le resulta totalmente indiferente si uno deja esta vida y cómo lo hace. Solo nosotros nos escandalizamos de esto. ¿Con qué derecho? ¿Qué ha hecho éste? Ha trabajado, holgazaneando, reído, bebido, comido, dormido. Ha sacrificado uno de sus ojos por la mujer y en virtud de ella ha perdido su honor burgués. Además de eso, ha vivido mal que bien el mito humano. Ha admirado los autores de milagros. Ha alabado el asesinato del tirano.
y ha soñado en forma poco clara con la libertad del pueblo. Y luego ha muerto en forma lamentable, como todos los demás. Esto es universalmente válido. Me he sentado sobre el fundamento más bajo. ¡Qué sombra sobre la tierra! Todas las luces se extinguen en un último desaliento y soledad. La muerte se ha instalado y ahí ya no queda nadie más para el lamento. Esta es una verdad última y no un enigma. ¿Qué ilusión engañosa nos pudo hacer creer enigmas? Estamos parados sobre las piedras afiladas de la miseria y la muerte. Un indigente se reúne conmigo y quiere ser admitido en mi alma. Por lo tanto soy muy poco indigente. ¿Dónde estaba mi indigencia mientras no la vivía? Yo era un practicante de la vida, uno que difícilmente pensaba y fácilmente vivía. El indigente estaba lejos y olvidado. La vida se había vuelto difícil y sombría. El invierno no terminaba más y el indigente estaba parado en la nieve y sentía frío. Me uno a él, pues yo lo necesito. Él hace la vida fácil y simple. Conduce a la profundidad, al fondo, desde donde veo la altura. Sin la profundidad no tengo la altura. Quizás estoy en la altura, pero precisamente por eso no la percibo. Por eso necesito el estado profundo para mi renovación. Si estoy siempre en la altura la desgasto, y lo mejor se convierte para mí en un horror. Pero como no quiero que lo mejor de mí se convierta en un horror, me convierto yo mismo en un horror. Me vuelvo un horror para mí, un horror para otros y un malvado espíritu atormentador. Sé honesto y di entonces que lo mejor de ti se ha convertido en un horror para ti. Así te liberas y liberas a otros del tormento inútil. Un hombre que ya no puede descender de su altura está enfermo, es un tormento para sí y para los demás. Cuando has alcanzado tu profundidad, entonces ves brillar tu altura claramente sobre ti, deseable y lejana, como inalcanzable, pues en secreto prefieres no alcanzarla aún, por eso te parece inalcanzable. Por cierto, también cuando te encuentras en tu estado profundo amas celebrar tu altura, y decirte que sólo la habrías dejado con dolor y que no vivirías mientras prescindieras de ella. La buena costumbre, que casi se ha convertido para ti en la otra naturaleza, requiere que hables así. Pero tú sabes que en el fondo no es cierto. En el estado profundo no te diferencias en nada más de tus hermanos los hombres. No te avergüences y no te arrepientas, pues en la medida en que vives la vida de tus hermanos y desciendes a su bajeza, asciendes también en la corriente santa de la vida común, donde ya no eres un individuo en la alta montaña, sino un pez entre peces, un sapo entre sapos. Tu altura es tu propia montaña que te pertenece a ti y solo a ti. Ahí estás en tu ser individual y vives tu vida más propia. Si vives tu vida más propia, entonces no vives la vida común, que por cierto, es lo que perdura siempre y no cesa nunca. La vida de la historia, de los vicios y bienes, nunca perdidos e imperdibles de la humanidad. Ahí vives el ser perpetuo, pero no el devenir. El devenir pertenece a la altura y es atormentador. ¿Cómo puedes devenir si nunca eres? Por eso necesitas el estado profundo, pues ahí eres. Mas por eso también necesitas la altura, pues ahí devienes. Si en tu estado profundo vives la vida común, entonces te percatas de ti mismo. Si estás en tu altura, entonces eres lo mejor de ti y te percatas solo de lo mejor de ti, pero no de aquello que eres en la vida común como un ser que es. Aquello que uno es como ser que deviene nunca se sabe, pero en la altura la presunción alcanza su mayor grado. Por cierto, nos figuramos saber lo que somos como seres que devienen, y tanto más lo hacemos cuanto menos queremos saber lo que somos como seres que son. Por eso no amamos el estado profundo, a pesar de, o más aún, precisamente porque sólo ahí obtenemos un saber claro de nosotros mismos. Para el ser que deviene todo es enigmático, para el ser que es no. Quien padezca los enigmas recuerde su estado profundo, él resuelve los enigmas que se padecen, pero no aquellos por los cuales uno se alegra. Ser como aquel que eres es el baño del renacimiento. El ser del estado profundo no es un persistir incondicionado, sino un crecimiento infinitamente lento.
Crees que estás quieto como el agua de pantano, pero estás desembocando lentamente en el mar que cubre las mayores profundidades de la tierra, y que es tan vasto que la tierra firme parece solo una isla colocada en el regazo de mares inconmensurables. Como una gota del mar participas de la corriente, de la bajamar y la pleamar. Te hinchas lentamente en la tierra y lentamente te vuelves a retraer en respiraciones infinitamente largas. Recorres largas distancias en una corriente imperceptible. Bañas las costas extrañas y no sabes cómo llegaste hasta allí. Con las olas de la gran tormenta te elevas y te precipitas nuevamente en la profundidad. Y no sabes cómo te sucede esto. Antes creías que tu movimiento venía de ti y que él necesitaba tus decisiones y esfuerzos para que tú te movieras y te trasladaras. Mas, a pesar de todo el esfuerzo, nunca hubieras llegado a aquel movimiento de aquellas zonas hacia las que te lleva el mar y el gran viento del mundo. Desde infinitas planicies azules te hundes en profundidades negruzcas. Peces luminosos pasan delante de ti. Un ramaje extraordinario te enreda. Te deslizas por las fisuras y a través de plantas oscilantes de hojas oscuras que te entrelazan, el mar te lleva nuevamente en el agua verde clara a la costa de arena blanca. Y una ola te encrespa hacia la orilla y te vuelves a tragar hacia el mar, y una lisa ola ancha te alza nuevamente y te conduce a nuevas superficies y profundidades y a plantas enredadas y a peces de cola larga y a furtivos pólipos viscosos y al agua verde y a la arena blanca y al oleaje rompiente. Mas desde lejos tu altura te ilumina con una luz dorada sobre el mar, como la luna que emerge en el pleamar, y a la distancia te percatas de ti mismo. Y te atrapa la añoranza y la voluntad de movimiento propio. Tú quieres pasar del ser al devenir, pues has entendido lo que es la respiración del mar y su corriente que te conduce hacia aquí y hacia allá donde no puedes agarrarte de ninguna parte, y has entendido lo que es su ola que te arroja a cosas extrañas y te vuelve a tragar y que te hace subir y bajar como si hicieras gárgaras contigo. Viste que era la vida de la totalidad y la muerte de cada uno. Ahí te sentiste entrelazado por la muerte general, por la muerte en el sitio más profundo de la tierra, por la muerte en tu propia profundidad extraña que respira y fluye. Ay, añoras salir, la desesperación y el miedo a la muerte te sujetan a toda esta muerte que respira lentamente y va y viene en un fluir eterno. Todas estas aguas claras y oscuras, cálidas, templadas y frías, todos estos animales, plantas y plantas animales ondulantes, oscilantes, enredantes, todas estas maravillas nocturnas se convierten en un horror para ti, y añoras el sol, el aire seco y claro, la piedra firme, un sitio determinado y la línea recta, lo inamovible y lo sostenido, la regla y la finalidad premeditada, el ser individual y la intención propia. A la noche me llegó el conocimiento de la muerte, del morir que abarca el mundo. Vi cómo vivimos entrando en la muerte, como el grano dorado oscilante se desploma bajo la guadaña del segador, como una lisa ola de mar en la playa. Quien se encuentra en la vida común percibe con espanto la muerte. Por eso, el miedo a la muerte lo impulsa hacia el ser individual. No vive ahí, pero se percata de la vida y se alegra, pues en el ser individual él es un ser que deviene y ha superado la muerte. Supera la muerte a través de la superación de la vida común. En el ser individual no vive, pues él no es aquello que es, pero deviene. El ser que deviene percibe la vida, el ser que es nunca, pues está en el medio de la vida. Necesita la altura y el ser individual para percibir la vida, pero en la vida percibe la muerte, y es bueno que percibas la muerte común, pues entonces sabes para qué son buenos tu ser individual y tu altura. Tu altura es como la luna, que anda solitaria brillando y atraviesa las noches con la mirada, de manera eternamente clara.
De a rato se cubre y entonces te encuentras por completo en la oscuridad de la tierra, pero una y otra vez se llena hasta la claridad completa. La muerte de la tierra le resulta extraña. Ve la vida de la tierra desde la lejanía, ella misma inmóvil y clara, sin el vapor envolvente y sin mares con corrientes. Su forma intransformable está determinada desde la eternidad. Ella es la solitaria luz clara de la noche, la esencia individual y la parte cercana de la eternidad. Desde ella ves fría, inmóvil y radiante, con la luz plateada del más allá, y los crepúsculos verdes viertes el horror lejano. Lo ves, mas tu mirada es clara y fría. Tus manos están rojas por la sangre viviente. Pero la luz de luna de tu mirada es inmóvil. Es la sangre vital de tu hermano. Sí, es tu propia sangre. Mas tu mirada permanece luminosa y abarca la totalidad del horror y la redondez de la tierra. Tu mirada descansa sobre los mares plateados, sobre las cumbres nevadas, sobre los valles azules, y no oyes el gemido y aullido del animal humano. La luna está muerta. Tu alma fue a la luna, a la guardiana de las almas. Así el alma se disolvió en la muerte. Ingresé en la muerte interior y vi que el morir exterior es mejor que la muerte interior. Y decidí morir exteriormente y vivir interiormente. Por eso me alejé y busqué el lugar de la vida interior. A la noche siguiente me encontré sobre senderos nuevos. Un aire cálido y seco fluía a mi alrededor y vi el desierto, la arena amarilla alrededor amontonada en ondas, un sol repentino y terrible, un cielo azul como acero ilustrado, el aire vibrando sobre la tierra. A mi derecha un valle profundamente cortado por el lecho seco de un río, algunos pastos mustios y zarzas polvorientas. En la arena veo huellas de pies descalzos que conducen desde el valle peñascoso a la cima. Las sigo a lo largo de una duna alta. Allí, donde ésta cae, las huellas giran hacia el otro lado. Parecen ser frescas, al lado de huellas viejas a medio borrar. Las sigo atentamente. Otra vez siguen la pendiente de la duna. Ahora desembocan en otra huella, pero es la misma huella que ya estaba siguiendo, es decir, la que asciende desde el valle. Asombrado, sigo las huellas cuesta abajo. Pronto llego a los cálidos peñascos rojizos corroídos por el viento. En la piedra se pierde la huella, pero veo donde el peñasco baja en escalones y desciendo. El aire arde y el peñasco quema mis suelas. Ahora estoy abajo. Ahí están otra vez las huellas. Conducen a lo largo de las sinuosidades del valle por un corto trecho. Repentinamente me encuentro entonces frente a una pequeña choza de ladrillos de barro cubierta de cañas. Un tablón tambaleante conforma la puerta sobre la cual hay una cruz pintada de color rojo. La abro sigilosamente. Un hombre flaco con cabeza calva y piel profundamente marrón, envuelto en una túnica de lino blanco, está sentado sobre una estera con la espalda apoyada en la pared. Sobre sus rodillas hay un libro de pergamino amarillento con una bella letra negra, un evangelio griego, sin dudas. Estoy con una anacoreta del desierto libio. ¿Te molesto, padre? No molestas, pero no me llames padre, soy un hombre como tú. ¿Cuál es tu deseo? No tengo deseos. He llegado a este sitio del desierto de casualidad allá arriba y encontré huellas en la arena. Me condujeron hasta este círculo. Encontraste las huellas de mi paseo diario a la hora del amanecer y a la hora del atardecer. Disculpa si interrumpo tu recogimiento, pero para mí es una oportunidad poco común estar contigo. Nunca antes he visto una anacoreta. Bajando la cuesta del valle puedes ver bastantes. Unos tienen chozas como yo, otros habitan en las cuevas que los antiguos han cavado en estos peñascos. Yo habito en lo más alto del valle porque aquí es donde hay más soledad y silencio, y donde tengo más próxima la tranquilidad del desierto.
¿Hace mucho que estás acá? Llevo viviendo aquí más o menos 10 años, pero realmente ya no me puedo acordar cuánto tiempo hace exactamente. Quizás podrían ser algunos años más. El tiempo transcurre tan veloz. ¿El tiempo te transcurre de forma veloz? ¿Cómo es posible? Tu vida debe ser terriblemente monótona. Sin duda que el tiempo transcurre velozmente para mí, incluso demasiado. Parece ser un pagano. Yo, no, precisamente. Me he criado en la fe cristiana. Entonces, ¿cómo puedes preguntar si el tiempo se me hace largo? Ya tienes que saber con qué se ocupa aquel que está de luto. El tiempo solo le resulta largo a los ociosos. Discúlpame otra vez. ¿Con qué te ocupas, pues? Eres un niño. Bien. En primer lugar, ves que estoy leyendo y además tengo mi distribución regular del tiempo. Pero no veo absolutamente nada con lo que podrías ocuparte. Este libro ya lo tienes que haber leído por completo muchas veces. Y si son los evangelios, según supongo, entonces seguramente ya lo sabes de memoria. ¡Ay, qué infantilmente hablas! Sabes, pues, que un libro se puede leer varias veces, quizá lo conoces casi de memoria, y a pesar de eso, si vuelves a ver otra vez las líneas que tienes ante ti, ciertas cosas te parecerán nuevas o incluso te vendrán pensamientos completamente nuevos que antes no tenías. Cada palabra puede tener un efecto engendrador en tu espíritu. Y si finalmente has apartado el libro por una semana y luego lo vuelves a tomar, después de que tu espíritu haya atravesado distintas transformaciones, entonces te alumbrará más de una nueva luz. Difícilmente pueda comprender esto, pues el libro siempre dice una y la misma cosa. Ciertamente un contenido maravilloso de sentido profundo, hasta incluso divino, pero tampoco tan rico como para poder llenar incontables años. Eres asombroso. ¿Cómo lees, pues, este libro santo? ¿Encuentras realmente siempre solo un único y mismo sentido en él? ¿De dónde vienes? Tú eres verdaderamente un pagano. Yo te lo pido, no me tomes a mal si hablo como un pagano. Solo déjame hablar contigo. Estoy aquí para aprender de ti. Considérame un estudiante ignorante, que lo soy en estas cosas. Si te llamo pagano, no lo tomes como un insulto. Antes también yo era un pagano y pensaba, según lo que me acuerdo, exactamente así como tú. ¿Cómo puedo entonces ofenderte por tu ignorancia? Te agradezco tu paciencia, pero me importa mucho saber cómo lees y qué tomas del libro. Tu pregunta no es fácil de responder, es más fácil explicarle los colores a un ciego. Sobre todo tienes que saber una cosa. Una sucesión de palabras no tiene meramente un sentido. No obstante, los hombres aspiran a darle a las secuencias de palabras solo un único sentido, precisamente para tener una lengua que no sea equívoca. Esta aspiración es mundana y limitada, y corresponde a los niveles más bajos del plan divino del Creador. En los niveles más altos de comprensión de los pensamientos divinos, reconoces que las secuencias de palabras tienen más de un sentido válido. Solo al omnisciente le es dado saber todos los sentidos de las secuencias de palabras. Nosotros nos esforzamos progresivamente por comprender algunos significados más. Sí, te entiendo bien, entonces piensas que también las Santas Escrituras del Nuevo Testamento tienen un doble sentido, uno esotérico y otro exotérico, como sostienen algunos judíos eruditos. Que esta malvada superstición permanezca lejos de mí. Noto que eres totalmente inexperto en cosas divinas. Tengo que admitir mi profunda ignorancia en estas cosas, pero estoy ávido de experimentar y de comprender. ¿Qué piensas tú acerca del sentido múltiple de las secuencias de palabras? Lamentablemente no estoy en condición de decirte todo lo que sé sobre esto, pero quiero intentar por lo menos aclararte los elementos. Para eso quiero empezar esta vez debido a tu ignorancia, por otro lado, pues tienes que saber que antes de familiarizarme con el cristianismo, yo era un retórico y filósofo en la ciudad de Alejandría. Muchos estudiantes concurrían a mí, entre ellos muchos romanos, también había entre ellos algunos bárbaros de Galia y Bretaña. No solo les enseñaba la historia de la filosofía griega, sino incluso los sistemas más nuevos, entre ellos también el sistema de Filón,
que nosotros llamamos el judío. Era una cabeza inteligente pero fantásticamente abstracta, como suelen ser los judíos cuando crean sistemas, y además era un esclavo de sus palabras. Yo agregué además lo mío y tejí un entramado de palabras atroz, en la cual no solo enredaba a mis oyentes, sino también a mí mismo. Disfrutábamos terriblemente las palabras y los nombres, nuestras propias criaturas miserables, y les adjudicábamos inclusive la potencia divina. En efecto, creíamos incluso en su realidad, y suponíamos poseer lo divino y haberlo fijado en palabras. Pero Filón el judío fue, por cierto, un filósofo serio y un gran pensador, e incluso Juan el Evangelista no ha rehusado tomar algunos pensamientos de Filón para su Evangelio. Tienes razón, ese es el mérito de Filón. Ha creado un lenguaje como tantos otros filósofos. Pertenece a los artistas del lenguaje. Pero las palabras no han de convertirse en dioses. Aquí no te comprendo. ¿Acaso no dice en el Evangelio según Juan, Dios era la palabra? Me parece que allí está claramente expresado lo que acabas de rechazar. Guárdate de ser un esclavo de las palabras. Aquí está el Evangelio. Lee a partir de aquel pasaje donde dice, en él era la vida. ¿Cómo dice Juan ahí? Y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Esto es lo que leo aquí. ¿Pero qué opinas tú de eso? Te pregunto, ¿ese logos era un concepto, una palabra? Era una luz, incluso un hombre, y ha vivido entre los hombres. ¿Lo ves? Filón solo le ha prestado la palabra a Juan, para que junto a la palabra luz, además, él tuviera a disposición la palabra logos, para describir al Hijo del Hombre. En Juan el significado del logos le es dado al hombre viviente, pero en Filón se atribuye la vida al logos, incluso la vida divina, al concepto muerto. Así lo muerto no adquiere vida y lo viviente es muerto. Y ese fue también mi error atroz. Veo lo que piensas. Esta idea me resulta nueva y me parece que vale la pena reflexionar sobre ella. Hasta ahora siempre me pareció como si esto fuera justamente lo rico de sentido en Juan, que el Hijo del Hombre es el Logos, en tanto que así él eleva lo bajo al alto espíritu, al mundo del Logos. Pero tú me llevas a ver la cuestión al revés, a saber que Juan baja el significado del Logos al hombre. Aprendí a comprender que Juan tiene incluso el gran mérito de haber elevado el significado del logos al hombre. Tienes opiniones raras que me dan muchísima curiosidad. ¿Cómo es eso? ¿Crees que lo humano estaría más alto que el logos? Quiero responder a esta pregunta en el marco de tu entendimiento. Si para Dios lo humano no hubiese tenido importancia sobre todo lo demás, entonces no se hubiera manifestado como hijo en la carne, sino en el logos. Eso me parece evidente, pero admito que esta concepción me sorprende, me resulta especialmente asombroso que un anacoreta cristiano como tú haya llegado a tales consideraciones. No esperaba algo así de ti. Te haces, como ya lo noté, una idea completamente falsa de mí y de mi esencia. Aquí puedes ver un pequeño ejemplo de mi ocupación. Solo en volver a aprender he ocupado varios años. ¿Has hecho ya alguna vez la experiencia de volver a aprender? Bueno, entonces deberías saber cuánto tiempo se necesita para eso. Y yo era un maestro que en su disciplina tenía éxito. Como tú sabes, a tales personas les resulta difícil volver a aprender o directamente no lo pueden hacer. Pero veo que ha caído el sol. Pronto se hará completamente de noche. La noche es la hora del callar. Quiero mostrarte tu camastro. La mañana la necesito para mi trabajo, pero si quieres puedes volver después del mediodía. Entonces continuaremos nuestra conversación.
Me conduce fuera de la choza, el valle está envuelto en sombras azules. Ya titilan las primeras estrellas en el cielo. Me conduce a la vuelta de un peñasco. Estamos frente a la entrada de una cueva, que está cavada en la piedra. Ingresamos. No muy lejos de la entrada hay una pila de cañas cubiertas con esteras. Al lado hay un cántaro de agua y sobre un paño blanco hay dátiles disecados y un pan negro. Aquí está tu camastro y tu cena. Duerme bien y no olvides tu plegaria de la mañana cuando se eleve el sol. El solitario habita en el desierto infinito lleno de una belleza espantosa. Mira la totalidad y el sentido interior. La diversidad le resulta odiosa cuando ésta se le acerca. La mira desde lejos en su totalidad. Por eso, el resplandor plateado y la paz y la belleza está para él por encima de la diversidad. Lo que está cercano a él tiene que ser simple y llano, pues la diversidad y lo complicado en la cercanía desgarra y destroza el resplandor plateado. No puede haber nada turbio en el aire, ni vapor ni niebla a su alrededor. De lo contrario no puede observar la diversidad lejana en la totalidad. Por eso el solitario sobre todo ama al desierto. Allí donde todo lo próximo es simple y no hay nada turbio ni borroso entre él y la lejanía. La vida del solitario sería fría si no estuviera el gran sol que hace arder el aire y los peñascos. El sol con su eterno resplandor reemplaza para el solitario el propio color vital. Su corazón tiene sed de sol. Él anda tras las tierras del sol. Sueña con el titilante resplandor del sol, con las piedras rojas cálidas que yacen al mediodía, con los calientes rayos dorados de la arena seca. El solitario busca el sol y nadie está tan preparado para abrirle su corazón como él. Por eso sobre todo él ama el desierto, pues ama su profundo silencio. Necesita poco alimento, pues el sol y su ardor lo alimentan. Por eso el solitario sobre todo ama el desierto, pues para él este es una madre que de modo seguro le brinda alimento y calor vivificante. En el desierto el solitario está eximido de toda preocupación, y por eso toda su vida se dirige a los jardines florecientes de su alma, que sólo son capaces de prosperar bajo un sol ardiente. En sus jardines crecen los deliciosos frutos rojos, que cobijan una henchida dulzura bajo una piel tersa. Tú crees que el solitario es pobre, no ves que se anda bajo los árboles cargados de frutos y que su mano acaricia el grano céntuplo. Bajo las hojas oscuras se hincha para él el desbordante flor rojiza desde un capullo rebosante y los frutos casi estallan por los jugos que contienen. Resinas aromáticas gotean desde sus árboles y bajo sus pies se abre la semilla que urge. Cuando el sol cae lentamente como un pájaro cansado sobre la superficie del mar, el solitario se retrotrae. Contiene la respiración y no se mueve. Es pura expectativa hasta que el milagro de la renovación de la luz ascienda en el este. Hay una expectativa desbordante y deliciosa en el solitario. Los espantos del desierto y de la árida deshidratación lo rodean, y tú no comprendes cómo puede vivir el solitario. Pero su ojo descansa en los jardines y su oreja escucha las fuentes y su mano toca las hojas y los frutos aterciopelados y su respiración aspira los dulces aromas de los árboles llenos de flores. Él no te lo puede decir, así de desbordante es el esplendor de sus jardines. Balbucea cuando habla de eso y a ti te parece pobre de espíritu y vida. Mas su mano no sabe de dónde asirse en toda esta indescriptible plenitud. Te da un pequeño fruto modesto que acaba de caer a sus pies. Te parece que no tiene valor, pero cuando lo contemplas, ves que este fruto sabe a un sol del que no podrías haber soñado nada. Este fruto exhala un aroma que confunde tu sentido y te hace soñar con jardines de rosas y vino dulce y palmeras susurrantes. Y tú sostienes en el sueño este fruto en la mano y quieres el árbol del que creció y el jardín en el que se encuentra ese árbol y el sol que engendró ese jardín. Y tú mismo quieres ser aquel solitario que anda con el sol por sus jardines,
y deja reposar su mirada en follajes de flores colgantes, y deja que su mano toque el grano céntuplo y que su respiración beba los aromas de 1000 rosas. Debilitado por el sol y ebrio por el vino fermentado, te acuestas en cuevas antiquísimas, cuyas paredes resuenan con muchas voces y colores de 1000 años solares pasados. Cuando despiertas vuelves a ver vivo todo aquello que alguna vez fue, y cuando duermes descansas como todo aquello que alguna vez fue, y tus sueños resuenan despacio cantos de templos lejanos. Duermes descendiendo por los 1000 años solares, y te vuelves a despertar ascendiendo por los 1000 años solares, y tus sueños llenos de antiguas tradiciones adornan las paredes de tu aposento. También ves a ti mismo en la totalidad. Estás sentado, te apoyas en la pared y observas la bella totalidad enigmática. La summa yace ante ti como un libro, y una indecible avidez de devorarlo te atrapa. Por eso te reclinas y te quedas duro y permaneces sentado durante largo tiempo. Eres completamente incapaz de creerlo. Aquí y allá titila una luz. Aquí y allá cae un fruto del árbol alto que puedes tomar. Aquí y allá tu pie tropieza con oro. Pero, ¿qué es esto si lo comparas con la totalidad que se despliega cerca de ti al alcance de la mano? Extiendes tu mano, pero esa queda enredada en invisibles entramados. Quieres verlo con precisión, pero justo se interpone algo turbio y opaco entre medio. Quieres arrancar un pedazo de eso para ti, mas es liso e impenetrable como hierro reluciente. Por eso te vuelves a hundir en la pared, y cuando te has arrastrado por todos los crisoles ardientes del infierno de la desesperación, te vuelves a sentar, te reclinas y miras el milagro de la summa que yace desplegado ante ti. Aquí y allá titila una luz, aquí y allá cae un fruto. Todo te resulta demasiado poco, pero comienzas a conformarte y no prestas atención a los años que se van en eso. ¿Qué son los años? ¿Qué es el tiempo apremiante para aquel que está sentado bajo un árbol? Tu tiempo transcurre como un soplo y aguardas la próxima luz, el próximo fruto. El escrito yace ante ti, y si crees en las palabras, dices siempre lo mismo. Mas si crees en las cosas, para las cuales solo están puestas las palabras, entonces no llegas nunca al final. Y aún así, tienes que caminar por la calle sin fin, pues la vida no corre por un camino limitado, sino por uno ilimitado. Pero la falta de límites te asusta, pues la falta de límites es terrible, y lo humano tuyo se revela en contra de ello. Por eso buscas límites y restricciones, para no perderte vacilante en lo infinito. La limitación se te vuelve indispensable. Clamas por la palabra que tiene un único significado y ningún otro, para escapar de lo polisémico sin límites. La palabra se convierte en Dios para ti, pues te protege de las incontables posibilidades de la interpretación. La palabra es magia protectora contra los demonios de lo infinito, que desgarran tu alma y quieren esparcirla a todos los vientos. Estás salvado cuando finalmente puedes decir, esto es esto y solo esto. Pronuncias las palabras mágicas y lo ilimitado se conjura en lo finito. Por eso los hombres buscan y crean palabras.